recursos forestales y de fauna silvestre se encuentran presentes dentro de lo que son ecosistemas y por tanto existe una vinculación muy directa con otro tipo de recursos. Los recursos hídricos están definitivamente vinculados con los forestales, ni qué decir de otro tipo de unidades como son las cuencas, donde también ahí se puede hacer manejo territorial, manejo de los recursos naturales. Entre otros aspectos de las ciencias naturales que nosotros podríamos muy bien señalar y ver que en realidad los ecosistemas donde los recursos forestales están presentes y se desarrollan, pues no pueden ser cortados ni partidos, porque los procesos naturales no pueden ser pues, limitados o estancados, ¿no? Colocados en estancos. Sin embargo, a nivel de la administración, de la gestión, de la regulación de los recursos, sí existe esta situación. Prueba clarísima de ello es la existencia pues, de áreas naturales protegidas y de bosques, por ejemplo, para lo que es la explotación forestal. Estamos hablando de una continuidad de recursos que se encuentran en ecosistemas muchas veces que son los mismos y que simplemente por un tema de declaratoria de un área como un área natural protegida, por esa declaratoria legal, se hace la ficción, entre comillas, de separar los recursos naturales, como si esto pudiera en la práctica hacerse cuando no es así, ¿no? Un ave pues, puede estar en un área natural y después volar fuera de ella y regresar, y nadie por ello le va a pedir un pasaporte para poder ingresar o salir. Entonces estos procesos, ¿no? Los seres humanos somos los que los cortamos. Ahora, esto se complica más aún cuando a nivel de la separación de los sectores que deben dirigir determinados recursos están en diferentes ministerios, por ejemplo. Es el caso que mencionaba hace un momento. Áreas naturales protegidas corresponde a lo que es el Ministerio del Ambiente y el aprovechamiento de los recursos forestales están enmarcados dentro de lo que es el Ministerio de Agricultura y Ambiente. Entonces eso hace más compleja aún y más difícil y es un reto mayor porque es necesario que exista una coordinación entre las entidades porque los recursos así lo exigen. Entonces yo en esta presentación voy a tocarles la organización del sector forestal en el Estado, pero lo voy a hacer al final. Prefiero hacer una pequeña introducción para darles un marco referencial de dónde es que están ubicados y qué características principales tienen nuestros recursos forestales, ¿no? Y lo primero de ello es tratar de analizar los recursos a través de las cifras, ¿no? Para empezar tenemos una característica y es que a nivel de las cuentas nacionales, a nivel del PBI, a nivel de la demanda interna, nosotros no tenemos una clasificación, digamos, de lo que es la riqueza que generan los recursos forestales propiamente dichos. Estos se encuentran englobados dentro de lo que es el sector agropecuario. Entonces ahí se presenta un primer reto complicado, ¿no? Nosotros como ingenieros o futuros ingenieros sabrán que aquello que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces es fundamental contar con información que te permita saber dónde estás, cómo te estás desarrollando y hacia dónde quieres llegar. Y entonces ahí es donde viene un primer tema, ¿no? Pero que de todas maneras yo he tratado de traerles algunos ensayos de ciertas estadísticas que nos permitan ubicar el sector. En 1950, el PBI nacional era el que está en esta columna, y hacia el 2018 podemos encontrar, podemos encontrar que el PBI es el que aparece aquí, ¿no? Como podemos apreciar, prácticamente pues, en estos 68 años el PBI ha variado bastante. Sin embargo, si ustedes aprecian los diversos sectores, van a poderse dar cuenta de que básicamente o se han mantenido iguales o en su defecto o en su beneficio se han incrementado, ¿no? La participación, por ejemplo, en las actividades pesqueras ahora es 5 veces más, 0,5%, pero frente al 0,1% de lo que era en los años 50, y así
Manufactura sí tiene un decrecimiento, como lo tiene el sector agropecuario, que es el que más ha venido reduciéndose en lo que es el aporte a la riqueza nacional. Del 11% que era en 1950, en el 2018 el PBI agropecuario representa solo el 5.5% de la riqueza nacional. Y es en este sector donde se encuentra consideradas las actividades forestales y de fauna silvestre, ¿no? Podemos también apreciar el tema de la minería, el cual se ha incrementado en Perú. Somos un país tradicionalmente minero, extractor y exportador de minerales, y también hay otras actividades importantes como son los servicios, que tienen prácticamente el 50% del PBI nacional dentro de las distintas actividades vinculadas a los servicios, ¿no? ¿Cuál es el nivel de las exportaciones? Aquí sí podemos encontrar algunas cifras. La fuente es el Banco Central de Reserva del Perú, y fíjense ustedes que en 2018 el valor total de nuestras exportaciones superó los 48.000 millones de dólares, de los cuales 35.000 millones corresponden a productos tradicionales, y de aquí pueden apreciar que los productos agrícolas están solamente en 762 millones de dólares, y como productos no tradicionales, dentro de ellos el sector forestal, que ha exportado el año pasado 339 millones de dólares. Dentro de estos 339 millones de dólares del sector forestal, es interesante hacer el desagregado que yo he puesto acá abajo. De estos 339 millones, 157 millones corresponden a productos de papel y cartón, y 102 millones solamente a madera en bruto o láminas. Artículos impresos, 52 millones. 52 mil millones, ¿no? 52 millones, perdón, 52 millones. Entonces pueden apreciar ustedes aquí que curiosamente casi solamente la tercera parte de lo que corresponde a las exportaciones forestales viene de lo que es madera. La gran mayoría viene de lo que es, curiosamente, papel. Sabemos que la industria papelera en el Perú es baja, no es grande, ¿no? Sin embargo, es probable que aquí existan lo que son reexportaciones o fabricación de ciertos artículos de papelería que luego son exportados, ¿no? Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque es necesario que lo comparemos con un producto tradicional cuyas exportaciones prácticamente duplican a todas las exportaciones forestales, y que es el café. En café el Perú ha exportado 682 millones de dólares, y el café, como ustedes bien saben, es un cultivo que es agroforestal y que muy bien, ¿sí?, en esas unidades donde se trabajan ambas actividades se puede producir pues este importante producto. Entonces no solamente nos quedemos en ver lo que el bosque nos puede dar tradicionalmente vinculado a madera, productos diferentes a la madera, fauna, sino también aquellos temas o productos vinculados a la actividad forestal, como es este que les estoy mencionando aquí. Que dicho sea de paso, constituye el principal producto de exportación de todo nuestro sector agrícola, ¿no? Prácticamente llega a más de un 80% la exportación del café frente al que es el sector agropecuario. En otros datos aquí que les puedo mencionar, entre el año 2000 y 2014, por ejemplo, vean ustedes, este es un trabajo que yo realicé y donde solicité información al INEI en ese instante, en ese momento, para poder tener una mayor aproximación al sector silvicultural dentro del PBI agrícola, y en un ratio de 14 años significaba solamente el 2.63%. O sea, de todo el tema del PBI agrario, el 2.63% corresponde al sector forestal. Esto también se ve reflejado en las políticas públicas y en el interés que un sector puede tener por un subsector. Si consideramos que en el Ministerio de Agricultura está el CERPO, y el CERPO, como entidad pública, promueve la generación de 2.63% del PBI, entonces podemos ver que la importancia de nuestro sector dentro del sector agrario es bastante limitada, ¿no? Y ese es un punto necesario tener en cuenta más
adelante porque vayamos viendo otros temas. El sector forestal, ¿cuánto aporta al PBI? De acuerdo a este estudio, 0,14% hasta el 2014, y el aporte de los productos forestales a las exportaciones nacionales está un poco más de 0,5%. Entonces, en realidad, si bien estas son cifras que pueden un poco desalentar, también son todo un reto, porque nosotros sabemos la tremenda riqueza con que contamos en nuestros recursos forestales. Y eso que aquí no están incluidos los novedosos servicios ecosistémicos, que son toda una línea nueva verdaderamente, donde también puede haber importantes ingresos. ¿Cuál es la composición de la producción maderable en el Perú? Este cuadro lo he actualizado al 2017. Fíjense ustedes, acá en la anterior versión que tenía de este cuadro era el 2014 y que nos permite ver cómo se están moviendo en volúmenes los principales productos forestales. La madera cerrada es el segundo producto forestal más importante en cuanto a lo que es producción. Se estima, de acuerdo a las estadísticas del CERFO, que la leña está por sobre los 7 millones de metros cúbicos anuales. Ese es el uso principal que tienen nuestras maderas. Falta actualizar estos estudios. Fíjense que los anuarios forestales se tienen las estadísticas del 2014 hasta el 2017. Quien tenga interés de hacer una tesis, acá tiene un muy buen tema como para poder ver cuál es el consumo real de la leña, un consumo actualizado. Pero podemos apreciar, como les digo, de que es el más importante producto, es el más importante destino de la producción maderable. Después tenemos el carbón, que se ha venido incrementando, el triple que también ha crecido, el parqué que ha bajado, la madera laminada se ha mantenido casi igual, y tenemos lo que son los durmientes que han disminuido drásticamente, y los postes que ya no tienen siquiera información sobre su producción. Entonces, aquí les traigo a colación un tema que es crítico. No puede ser que un producto tan importante, un recurso, mejor dicho, tan importante como es la madera, se destine principalmente para un uso energético como es la leña. Eso también nos debe llamar a una reflexión, ¿no?, en cuanto al desarrollo del sector. ¿Qué tendencias hay sobre los recursos forestales y de fauna silvestre? Esto también es importante. Antes, como les digo, de ir al tema de fondo, esto lo he sacado de un documento de la FAO publicado hace unos años atrás. Si mal no recuerdo, son proyecciones del 2012 hacia adelante. Por eso es que ustedes van a encontrar que prácticamente las proyecciones están muy cerca, están hacia el próximo año, pero son de unos años atrás. Una tendencia en América Latina y el Caribe es la siguiente, ¿no? Una primera, la reducción del total de bosques naturales manejados, ¿no? Se estima que en el 2003 habían 425 millones de hectáreas manejadas en América Latina y el Caribe, y esto hacia el 2020 va a estar en 392 millones, lo cual nos hace ver que está en franca reducción lo que es el aprovechamiento en estos bosques. ¿Qué razones son las que la FAO nos da? La deforestación, que es crítica, sea por agricultura migratoria, sea por minería informal, la falta de claridad en la tenencia del suelo, esto también es crítico, ¿no? El no conocer, digamos, no tener, por ejemplo, en el caso de las comunidades nativas, tener los títulos debidamente inscritos, la demarcación territorial para conocer cuáles son los límites, y evidentemente el incremento de la población y los desplazamientos demográficos vinculados, pues, como les decía, por ejemplo, con la agricultura migratoria, ¿no? También tenemos otra característica, que es el aumento de la conciencia ambiental, ¿no?, y de diversos acuerdos internacionales que, según esta proyección, nos señalan que va a haber una tendencia mayor a que se creen áreas naturales protegidas, lo cual es algo que podemos apreciar claramente, ¿no? Cada día en el peruano, cada mes, digamos, en el peruano, en promedio aparece un área de conservación regional o la autorización de un área de conservación privada, ¿no? Entonces, el número de áreas naturales protegidas efectivamente está creciendo y lo podemos comprobar, ¿no? También podemos apreciar un incremento en lo que es el aprovechamiento y el uso de los productos diferentes a la madera, ¿no?
y la integración de sistemas silvopastoriles y agroforestales como oportunidades de desarrollo. Todos estos temas fueron proyectados hace muchos años atrás, pero podemos ver que efectivamente se están dando. La ley forestal anterior, la 27308, no consideraba los sistemas agroforestales como una modalidad de aprovechamiento. En cambio, la nueva ley, la 29763, sí lo ha desarrollado y lo ha incorporado, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que hay un cambio en la legislación que está acorde con las tendencias sobre lo que es el manejo agroforestal, ¿no? Otras tendencias más, obviamente la reducción en los bosques manejados también produce una tendencia a la reducción en cuanto a los metros cúbicos que han de ser aprovechados, ¿no? La exigencia de mercados de países consumidores, ¿no?, hará necesaria una mayor certificación de los bosques naturales manejados. Esto también es otra tendencia importante que ya viene siendo recogida desde la legislación anterior, y es el fomento de la certificación de los bosques, ¿no? Que los bosques manejados sean debidamente certificados. Es una tendencia acorde con el incremento de la conciencia ambiental y hace que los consumidores exijan, pues, tener la garantía de que los productos, en el caso maderables, por ejemplo, no exclusivamente pero maderables, provengan de bosques que han sido debidamente certificados, ¿no?, cuyo manejo está garantizado por entidades internacionales que hacen esta tarea. El aumento de las áreas de las plantaciones forestales, de 13,1 millones de hectáreas a 17,13 millones de hectáreas, con un importante incremento de la producción. Fíjense aquí que estas estimaciones de la FAO ofrecen una proyección a 480 millones de metros cúbicos al año hacia el 2020. ¿Con qué? Con 17,3 millones de hectáreas, frente a 263 millones de metros cúbicos provenientes de bosques manejados. Estamos hablando que esta cantidad supera largamente los volúmenes obtenidos de los bosques manejados, considerando de que estos bosques en área son mucho más que las plantaciones forestales. A pesar de ello, entonces podemos apreciar que una tendencia también importante es al incremento de lo que son plantaciones forestales. Y esto se explica también porque de las plantaciones se pueden obtener volúmenes de exportación y de producción más, digamos, proyecciones sobre estos volúmenes más manejables, poder tener productos más estandarizados, una serie de beneficios, una facilidad para la extracción, para el transporte, ¿no?, que avalan este tipo de proyecciones que acá la FAO nos presenta. Luego tenemos de que la demanda de productos forestales estaría creciendo entre el 2005 al 2020 en un 15%, principalmente orientado a qué: pulpa, papel, productos de madera sólida, tableros aglomerados. Esta es una tendencia que debe hacernos pensar hacia dónde también el sector forestal debe ir. Yo sé que este es un tema de mucho debate entre los forestales, cada uno tiene sus posiciones. Yo sí soy un absoluto convencido que son las plantaciones forestales hacia donde nosotros debemos orientarnos, porque es ahí donde podemos encontrar que existe la mayor demanda. De nada vale tener una riqueza que nadie la quiere. Lo que interesa es saber qué cosa es lo que se demanda en los mercados para abastecer de ello a estos consumidores. Entonces hay que tener muy en cuenta también, como les digo, estas tendencias. También tenemos otra tendencia que la FAO ya estaba señalando años atrás, de que la institucionalidad de los recursos forestales en la mayoría de países está pasando al sector ambiente o que se está integrando a través de diversas instituciones, ¿no? Esto es una situación que podemos ver en algunos países vecinos. En el Perú no es así, el ser forestal en agricultura, pero por ejemplo en ambiente encontramos lo que es el programa Bosques, que de alguna manera tiene bastante injerencia en lo que es los recursos forestales, tiene participación, digamos, en lo que es la promoción y el manejo de recursos forestales. Aquí tenemos otra última tendencia: se continuará con prácticas que han tenido impactos positivos, ¿no?, para fomentar el sector. Se habla aquí de reducción de impuestos, de subsidios económicos, de líneas de financiamiento preferente
Esta tendencia sí me parece que en el Perú todavía no es conocida, ni ha llegado, ni siquiera se está vislumbrando, ¿no? Pero en otros países ya se está trabajando este tipo de instrumentos, porque hay que entender que la actividad forestal es a largo plazo, no es una actividad en la cual uno va a recuperar el dinero de manera inmediata. Si los que cultivan frutales se preocupan, porque saben que al cultivar el árbol recién en unos años van a sacar los frutos, los forestales con mayor razón, ¿no? Entonces es necesario definitivamente un apoyo del Estado y contar también con facilidades para poder desarrollar un sector que es definitivamente a mediano y largo plazo, ¿no? Otro tema interesante antes de ver la institucionalidad es también ver un poco de la historia del sector forestal, cómo nuestro sector ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La historia es pendular, ¿no? Se tiende a pasar de un extremo a otro en función a que un resultado o un ensayo no nos da los resultados esperados, entonces nos pasamos al otro extremo para ir tanteando históricamente en dónde nos quedamos. Y un poco que esto lo vamos a ver aquí seguidamente. Fíjense, la primera ley forestal es una ley que no tuvo número, que fue del 21 de diciembre de 1898, ¿no? Es una ley que fue promulgada en la época del presidente Nicolás de Piero. Y fíjense aquí, ¿no? Son 14 artículos, eso también lo quiero resaltar, porque también investigaciones de la FAO nos señalan de que a mayor frondosidad en la legislación, esto apoya las actividades ilícitas o la evasión en todo lo que es el cumplimiento de la legislación que se pretende regular. Entonces, contra más compleja es una legislación, más informalidad y más ilegalidad se va a tener en un país. Entonces, ¿qué podemos esperar con 4 reglamentos y una ley tan grande? Eso es algo que también nos tiene que llamar la atención y la reflexión. Bueno, en esa época eran 14 artículos. Algunos los he puesto aquí para mostrarles, ¿no? Las tierras de montaña que no hayan sido adquiridas conforme al Código Civil son de propiedad del Estado. Este es un parafraseo, digamos, un mix que he hecho yo de estos 2 primeros artículos, y pueden pasar a particulares por compra, concesión, contrato de colonización y adjudicación gratuita. O sea que en 1898 los bosques podían ser del Estado o podían ser privados. Incluso se podían regalar los bosques, ¿no? Porque acá habla de adjudicación gratuita. De contratos de colonización. Ahora hablamos y decimos colonizar la selva es un grave riesgo, porque muchos van y practican la agricultura migratoria, hacen cambio de uso del suelo, ¿no? Hacen cambio del uso del suelo, de forestal a agrícola. Y aquí nosotros podemos ver cómo en esos lejanos años existía pues una política en la cual sí se fomentaba la colonización, ¿no? Como les pongo acá en resumen, las tierras forestales eran tanto públicas como privadas, ¿no? No hay por tanto ningún axioma que nos diga que tenían que ser de uno u otro sentido. Nosotros hemos aprendido a que las tierras son públicas, pero es importante tener en cuenta que en otros momentos históricos se tenía también una visión mixta de tema. La ley 1220 del año 1909, ¿no? Nos habla, por ejemplo, se consideran tierras de montaña las que estando situadas en la zona fluvial de la República constituyen la región de los bosques, ¿no? Fíjense que esos conceptos que ahora son totalmente pues, antiguos, anacrónicos, ¿no? Se está hablando cómo se define la región de los bosques, ¿no? Como si los bosques fueran solamente uno, ¿no? La adquisición de las tierras comprende los vegetales que contenga cualquiera sea su naturaleza. Otra vez un poco esta norma en armonía con la anterior. El Poder Ejecutivo dictará el procedimiento para la explotación de los bosques, ¿no? Y fíjense aquí un tema, la destrucción de un árbol sin la plantación de su reemplazo, ¿no? A veces escuchamos personas mayores que nos dicen, sí, la ley forestal dice que cuando sacas un árbol tienes que plantar 3 o tienes que plantar 1, ¿no? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Son de motu propio? No. Vienen de legislación antigua, que probablemente alguna vez le escucharon de sus abuelos, y que les decía que la ley forestal decía que cuando cortabas un árbol debías inmediatamente plantar otro. Interesante porque son temas también culturales que hasta cierto punto van explicando también los comportamientos
que se pueden dar en ciertas regiones del país, ¿no? La extracción ilegal de madera tiene, entre otras explicaciones, también el hecho de creer que el bosque es inacabable, que es inconmensurable y que siempre va a estar dispuesto a darnos riquezas. Y ese tipo de pensamiento, pues nosotros lo podemos ver que era hasta cierto punto recogido por la legislación antigua, ¿no? Si seguimos pasando a las otras normas, vamos a encontrar la ley 10315 de diciembre del año 45, que tenía solamente 3 artículos, ¿no? Uno de ellos: todos los colonos del Perú pueden explotar y comercializar libremente la madera proveniente de los bosques que colonizan, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamamos ahora a estos colonos? Extractores ilegales, agricultores migratorios, etcétera, ¿no? Todos los apelativos que podemos imaginar. Pero fíjense ustedes que en esta época era legal ir y aprovechar toda la madera que se pudiera aprovechar. El artículo 2 de esta ley lo que nos dice es que el Estado promueve la instalación de aserraderos donde haya colonización.